Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Aunque ayer el presidente López Obrador llamó a las y los legisladores priistas a votar a favor de su reforma energética, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo que su partido no se dejará presionar ni por el Ejecutivo Federal ni por el PAN. Hay primor a la vista, veremos qué opina la mesa. Hace 13 años, México y Estados Unidos firmaron un acuerdo bilateral de cooperación y asistencia contra el crimen organizado, conocido como Iniciativa Mérida. La administración López Obradorista busca dejarlo atrás. ¿Cuál debería ser el destino de este proyecto? ¿Ha funcionado o no? Y anoche, el director regional del CIDE, Alejandro Madrazo, dio a conocer que fue removido de su cargo, esto debido a pérdida de confianza. Esto luego de expresar su apoyo a las y los investigadores de cátedras CONACYT. Veremos qué lectura da la mesa a este anuncio. Estos son los temas que veremos esta noche. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. La coalición opositora, formada por PAN, PRI y PRD, enfrenta una prueba de fuego debido a la propuesta de reforma eléctrica presentada por el presidente López Obrador. Ayer, el Ejecutivo Federal llamó a las y los legisladores priistas a votar a favor de esta iniciativa y redefinirse, así dijo. Pero el líder del PRI, Alejandro Moreno, dijo que su partido no se dejará presionar por nadie, ni por el presidente, ni por sus aliados del PAN. Veamos en contexto. El PRI tiene la oportunidad histórica de apoyar la reforma a la industria eléctrica del país. Eso dijo el presidente López Obrador, quien ayer llamó a las y los legisladores priistas a votar a favor de la reforma que envió al Congreso la semana pasada. Al ser una reforma constitucional, el proyecto necesita el apoyo de la bancada del PRI, pues Morena y sus aliados no tienen los votos necesarios para lograr la mayoría calificada. El líder del PRI, Alejandro Moreno, dijo ayer mismo que su partido no se dejará presionar. Esto luego de que el Partido Acción Nacional, con quien formó la coalición opositora, le pidió votar en contra. El coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, dijo que una alianza no son los dichos, son los hechos, y que si la alianza se sustenta en los hechos, es decir, si el PRI vota en contra de la iniciativa, la coalición seguirá funcionando. En junio, los líderes del PRI, PAN y PRD señalaron que su unión se mantendría durante los próximos años. Entonces Moreno señaló que en el Congreso su coalición sería fuerte y firme, pero ayer dijo que su partido decidirá su voto cuando tengan toda la información sobre la iniciativa y que no hay prisa. Sin embargo, la senadora priista Claudia Ruiz Massieu ya adelantó que su voto será en contra, mientras que el líder del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, reconoció que esta es una prueba de fuego para su coalición. Tanto el PAN como el PRD han dicho que votarán en contra de la iniciativa. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña, como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Muy contenta de verles en miércoles de Mariana. ¿Cómo están, queridas y queridos compañeros? Bienvenida. También nos acompaña Alfredo Lecona, activista y analista. Muy buenas noches, Alfredo, bienvenido. Buenas noches, queridas, queridos. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. Buenas noches, Eder, ¿cómo estás? Hola, Mariana, muy buenas noches a todos y todos. ¿Bien y tú? Bien, también. Y María Clemente García, diputada federal por Morena y activista LGBT. Muy buenas noches, María Clemente, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, muchas gracias por dejarme compartir este espacio nuevamente con ustedes. Bien, pues bienvenidas, bienvenidos. Eder, comienzo este bloque contigo. Retomamos el tema de la iniciativa de reforma eléctrica por este llamado que hace el presidente López Obrador a que los priistas pues voten a favor y también pues por el papel que podría ocupar el PRI en la aprobación de esta reforma. ¿Qué decir del llamado del presidente? ¿Cómo lo ves tú? Es lógico, está claro que esta reforma es estratégica para el proyecto de la Cuarta Transformación Nacional y también está claro que necesitamos votos. Entonces el presidente ha construido una argumentación que además es bastante convincente. Yo creo que tiene razón en interpelar al priismo. Si todavía queda algo de priismo ideológico, pues que defiendan los principios fundacionales de su partido. Y el PAN está haciendo también su trabajo. O sea, ellos efectivamente tienen una alianza electoral que se tradujo, según lo que dijeron al inicio de la legislatura, en alianza legislativa, y además juntos PRI y PAN sacaron la reforma
energética que propuso Peña Nieto. Entonces me parece que el debate que se está dando es el lógico, es el que se esperaba. También el papel que juegan muchos medios de comunicación que han estado difundiendo las mismas mentiras en torno a la reforma energética del neoliberalismo, donde decían que las tarifas bajarían, que la competencia ayudaría a que tuviéramos mejor infraestructura, que habría más empleo, que habría más inversión, y nada de eso se concretó. Pero ahora aquellos que defendieron de esta forma la reforma de Peña Nieto atacan la reforma del presidente López Obrador, argumentando que se va a encarecer el precio de la luz, que no se va a impulsar la transición hacia energías limpias, cuando, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que la reforma energética, la eléctrica que se quiere aprobar, podría garantizar que CFE utilice al máximo la potencia de las empresas, de las hidroeléctricas, de las presas hidroeléctricas que se tienen, y no hay energía más limpia y más barata que esa. Y hasta ahorita, por la reforma neoliberal, solo se puede usar el 40% de la capacidad de cada una de las 12 presas para generar energía. Entonces, el presidente está haciendo una ruta que no solamente permite que se garantice la soberanía energética, que el Estado vuelva a ser el rector de la energía eléctrica sin atentar contra los acuerdos y los contratos de empresas privadas. Está muy claro el papel de las empresas privadas también en esta reforma energética, y lo que me llama mucho la atención, ya les decía, me parece que las dos posturas están muy claras. Lo que sí me llama mucho la atención es la postura internacional. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos no ha manifestado una posición formal. El mensaje que han mandado es de que están en la mesa de acuerdos que vamos a platicar ahorita en el siguiente segmento. No hay una disputa internacional hasta ahora por el anuncio, solamente algunos empresarios de España, algunos empresarios de Estados Unidos y, por supuesto, la oposición mexicana, que son los impulsores de la neoliberal reforma energética. Por lo demás, me parece lógico. Alfredo, ¿cómo lo ves tú? Pareciera que al interior del PRI, pues en efecto hay ciertas diferencias. ¿Qué dirías de las reacciones por parte, por ejemplo, del dirigente priista Alejandro Moreno, en contraste pues con algunos otros legisladores, como la senadora Claudia Ruiz Massieu, quien se ha opuesto o ha dicho que votará en contra de esta iniciativa? También hay quien incluso ha afirmado que el PRI se podría convertir o se está convirtiendo de facto en un tipo partido verde que se alía con el gobierno, con el partido que está gobernando. ¿Es así? Bueno, el PRI está haciendo el PRI. El PRI está haciendo lo que suele hacer bien para ellos, para su consolidación, para mantenerse, como lo hemos visto desde que empezaron a perder mayorías legislativas en el 97. Esta es la forma de actuar del PRI, pero qué bueno que me pones el balón donde lo quería, que es en la cancha de Alejandro Moreno Cárdenas, del dirigente del PRI, porque esas disparidades que vamos a ver muchas, quizás menos, porque veamos también los movimientos que ha hecho Alejandro Moreno al interior del PRI. Se ha hecho prácticamente de todo el PRI, prácticamente la disidencia al interior del PRI está absolutamente relegada. Es un súper presidente, está en la Cámara de Diputados ejerciendo su función de diputado, y aquí está lo interesante. Alejandro Moreno Cárdenas, ya lo he dicho en este espacio, pero vale la pena recordarlo. A mí me tocó hacer una investigación en 2017 sobre el patrimonio inexplicable de Alejandro Moreno Cárdenas, sobre cómo entre 2002 y 2015 él mismo reconociendo que no tenía ninguna otra actividad empresarial, que su trayectoria había sido solamente en puestos menores del PRI, hasta que empezó a dar estos saltos a diputado, luego senador, diputado, otra vez gobernador, otra vez diputados, un político bastante audaz para su edad, acumuló un patrimonio inexplicable que con todo lo que ha ganado como servidor público no pudo haber adquirido, manipulando aparentemente precios de bienes que compró en Campeche, en su estado natal, 48,000 metros cuadrados de superficie, en el caso de su casita blanca que tiene en Lomas del Castillo en Campeche, con un valor, según él, superior a los 6.5 millones de pesos, que ya ha sido evaluado por algunas investigaciones periodísticas e incluso hay información de que por la propia Fiscalía General de la República, y así ya quiero ir, por más de 100 millones de pesos como costo real de esas propiedades y de esos inmuebles que tiene. Y esto es relevante porque antes de la elección, muchísimo antes, el año
pasado, cuando Alejandro Moreno todavía no era ni siquiera dirigente nacional del PRI, la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación en contra de Alejandro Moreno Cárdenas por este enriquecimiento ilícito, misma que después supimos el año pasado, como por estas alturas, que había decidido no ejercer no ejercer la acción penal en contra de el dirigente del PRI, y que este año, en mayo, según información de Mario Maldonado en el Universal, otra vez empezaron a abrir la investigación. Lo que quiero decir con esto es que el gobierno, con esa fiscalía no autónoma, tiene agarrado a Alejandro Moreno Cárdenas. Cualquier cosa que no le guste al gobierno del actuar de Moreno Cárdenas y de este PRI que ha construido, le va a costar la libertad al presidente nacional del PRI. Entonces, esas son las tensiones en medio de las cuales se está discutiendo o se está empezando a abrir la discusión y la negociación de la reforma energética. Lisa, ¿tú cómo lo ves? ¿Coincides con este argumento que pone Alfredo sobre la mesa? ¿Cuál podría ser, con el escenario en el que nos enfrentamos, pues el destino del PRI? Y también yo pienso, a partir de esta reforma de aprobarse, pues el papel del PRI en otras discusiones en el Congreso, y si va a ser congruente con esta alianza opositora que fue con la que se promovió y contendió en las elecciones pasadas. Pues mira, es sumamente interesante analizar este tema porque la reforma es compleja, ya lo platicábamos el lunes, pero también porque el PRI es una bestia política que en sí es sumamente difícil de entender. La nota consignaba, yo creo que correctamente, que hay una división entre lo que es el PRI en el Senado y lo que es el PRI en la Cámara de Diputados. Lo vimos durante la legislatura pasada, había acuerdos a los que se llegaba con, digamos, a los que llegaba el propio grupo parlamentario priista en el Senado que no se cumplían en la Cámara de Diputados, porque hay una serie de grupúsculos en este PRI que cuando no está en el gobierno federal, cuando no está en la presidencia, pues tiende a atomizarse todavía más y a regionalizarse todavía más de lo que pues la tradicional disciplina con la que los conocemos cuando realmente ocupan el gobierno federal, pues se da, ¿no? O sea, no hay esa disciplina y ese voto compacto como cuando ellos gobiernan y tienen la presidencia. Hay un argumento que me pareció interesante que está en la prensa del colega Carlos Puig de Milenio Diario, en donde él dice, bueno, primero yo dudo todavía que la reforma vaya a pasar porque él cita fuentes cercanas a la presidencia donde dicen que la mayor utilidad de la reforma es la discusión pública y la posibilidad de movilización. Justamente Eder ya decía que el presidente apeló a esta parte ideológica del priismo y con una diatriba muy clara que está orientada hacia el tema de la movilización, que es están con Cárdenas o están con Salinas, ¿no? Y que ya sabemos que el presidente es muy poderoso para lograr ese tipo de simplificaciones, pero que al final del día terminan siendo muy útiles para poder polarizar y movilizar a la gente como el presidente quiere. Hemos dicho siempre aquí que el presidente es un genio de la comunicación. Pero incluso si no creemos eso y si creemos que realmente la reforma energética está pensada para todo lo que decía Eder, que sí es un proyecto soberanista, que sí es un proyecto nacionalista en el sector energético, lo otro que sí es cierto y que traía el colega en su columna el día de hoy que me pareció sumamente interesante es analizar quiénes son los líderes que están pidiendo que se escuche y también localizar los tiempos en los que se está dando esta discusión, ¿no? Al mismo tiempo que se está gestionando esta reforma constitucional, se está también negociando el presupuesto de egresos de la federación y por supuesto son los gobernadores priistas los que de alguna manera no quieren entrar en esa confrontación, no anuncian su voto en contra, pero tampoco a favor, piden escuchar al presidente para poder estar en mejores condiciones de negociación del presupuesto. Y eso creo que es una cosa que nos debería interesar, ya no por esta reforma en particular, ya no por el PRI en particular, sino para realmente ver cómo se hacen todas las negociaciones de todas las leyes en el Congreso en todos los momentos y particularmente en este periodo septiembre-diciembre. Bien, María Clemente, ¿tú cómo ves este tema? ¿Qué escenarios podríamos esperar por parte de la votación del PRI? Pues mira, me parece, Mariana, que darle el carácter definitorio al Partido Revolucionario Institucional me parece injusto para la reforma en sí misma, ¿no? Estamos hablando de soberanía energética, para que nuestro país tenga determinación de cómo explotar sus propios recursos naturales. Esta disyuntiva en este momento que enfrenta el Partido Revolucionario Institucional es privilegiar justamente entre el interés nacional o de seguir apoyando los intereses de privados. No estamos en una lógica de pensar electoralmente como lo pretende hacer el Partido Acción Nacional presionando al PRI.
Pero ¿quién es el PAN? Es el partido que se dejó maiciar, como ya lo vimos en el sexenio pasado, para aprobar la reforma energética, y ya vimos que no tuvo ningún beneficio sustancial para el pueblo de México, ¿no? Acción Nacional es justamente quien está presionando al PRI en una lógica electorera para ganar elecciones, algo que al PRI no le ha resultado en esta coalición que tienen, porque no salieron absolutamente beneficiados de ser partícipes de esta coalición tripartita entre los tres partidos que están ahí, sino todo lo contrario. Muy bien pudieron ir solos y ganar absolutamente lo mismo. ¿Hacia dónde queremos ir en materia energética? Pues es falso lo que dicen, ¿no? De que en la cuarta transformación no queremos las energías renovables. Claro que las queremos, primero el medio ambiente sí, pero pues ¿cómo vamos a hablar de energías renovables si no tenemos la potestad de nuestros propios recursos naturales, ¿no? De lo que se trata ahora es de recuperar la potestad de nuestros recursos para los recursos naturales que son del pueblo para el pueblo mexicano. De eso es de lo que se trata esta reforma, y por supuesto que el objetivo de la reforma es generar mejores condiciones y tarifas más bajas. Eder, habías levantado la mano, te pido brevedad, por favor. Sí, rápido. Creo que esta es la primera gran prueba de fuego para Dan Augusto, que es quien se está haciendo cargo de aterrizar la reforma energética. Él mismo la presentó, a diferencia de otros momentos en donde era Monreal o era Scherer. Y también me parece que sería muy convincente, el argumento de Lecona sobre el uso político de la justicia, si se nos olvidara que fue este presidente nacional del PRI, que es exgobernador de Campeche, el que trató de hacernos fraude electoral en Campeche, violentó a nuestros compañeros y compañeras en la campaña, fueron muy sucios en el proceso electoral, hicieron todas sus artimañas para tratar de hacernos fraude electoral. Si hubiera ahí un acuerdo, pues no hubiera sido tan complicado el proceso, que además era obvio que íbamos a ganar en Morena en Campeche. Entonces, sí me parece que hay un debate que se tiene que dar, y veremos al final las posiciones que toman. Por supuesto que tiene que haber movilización, porque también estos priistas o estos diputados que están nerviosos y que están indecisos, a lo mejor viendo el respaldo popular que hay en torno a la reforma, podrían tomar una decisión. Bien, pues efectivamente vamos a darle seguimiento a la discusión de esta iniciativa en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Por lo pronto tenemos que ir a una pausa. México busca cambiar la colaboración que existe con Estados Unidos en materia de seguridad y dejar atrás la etapa asistencialista que representa la iniciativa Mérida, así fue llamada. El canciller Marcelo Ebrard dijo que nuestro país no está pidiendo asistencia, sino un entendimiento simétrico y respetuoso. Regresamos a ver qué opina de esto la mesa de esta noche. No te vayas, esto es Punto y Contrapunto.